cierra los ojos por un momento y permite que el peso de tu cuerpo se desvanezca gradualmente mientras tu mente se eleva por encima de las luces de la ciudad, de las preocupaciones del día y de la atmósfera protectora de nuestro pequeño hogar azul. Imagina que te encuentras flotando en la quietud absoluta del espacio profundo, donde el tiempo parece carecer de la urgencia que rige nuestras vidas biológicas. Aquí, en la inmensidad del vacío, la oscuridad no es una ausencia de luz, sino un lienzo infinito donde se ha escrito la historia de todo lo que fue, es y será. Estamos a punto de emprender un viaje que trasciende las eras geológicas y las civilizaciones humanas, un recorrido hacia el destino final de la existencia misma. Es natural sentir una pequeña punzada de vértigo ante la escala de lo que nos rodea, pero te invito a transformar ese temor en una profunda curiosidad, pues comprender el final del cosmos es, en última instancia, comprender nuestra propia naturaleza como polvo de estrellas que ha cobrado conciencia para admirar el espectáculo de la creación. Desde nuestra perspectiva terrestre, el cielo nocturno parece una cúpula eterna e inmutable, un tapiz de puntos brillantes que han guiado a navegantes y poetas durante milenios. Sin embargo, esa apariencia de estatismo es una de las mayores ilusiones de la naturaleza. Cada estrella que ves es un motor termonuclear colosal, quemando hidrógeno en una danza desesperada contra la gravedad. Y cada galaxia es un remolino de miles de millones de soles que se desplaza a velocidades que desafían la imaginación. Al observar el firmamento, no estamos viendo el presente, sino que estamos mirando directamente hacia el pasado profundo. La luz de las estrellas más cercanas ha viajado durante años, mientras que el resplandor de las galaxias más remotas ha cruzado el vacío durante miles de millones de años antes de alcanzar tus pupilas. Esta conexión intrínseca entre el espacio y el tiempo nos sugiere que el universo no es un escenario estático, sino un organismo dinámico que nació, que crece y que, inevitablemente, debe enfrentar un proceso de transformación hacia un estado que apenas estamos empezando a vislumbrar. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que conocemos surgió de una singularidad infinitamente densa y caliente en un evento que llamamos el Big Bang. Desde aquel primer instante de expansión violenta, el cosmos no ha dejado de estirarse, enfriándose y permitiendo que la materia se agrupara en estructuras cada vez más complejas. Pero, ¿hacia dónde se dirige este proceso de expansión? Durante gran parte del siglo XX, los astrónomos se preguntaron si el universo eventualmente se detendría y colapsaría sobre sí mismo bajo el peso de su propia gravedad, o si continuaría expandiéndose para siempre. La respuesta llegó con el descubrimiento de que la expansión no solo continúa, sino que se está acelerando debido a una fuerza misteriosa y omnipresente que hemos denominado energía oscura. Esta revelación cambió nuestra comprensión del destino final del todo, planteando preguntas inquietantes sobre el futuro de la luz, el calor y la vida misma en un horizonte de tiempo que se extiende mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión numérica. Imagina que el tejido del espacio es como la superficie de un globo que se infla sin descanso. Las galaxias son como puntos dibujados en esa superficie, y a medida que el globo crece, la distancia entre ellas aumenta, lo que hace que este proceso sea tan fascinante y aterrador. Es que no es que las galaxias se muevan a través del espacio, sino que es el propio espacio
el que se está creando entre ellas. Con el paso de los eones, las galaxias que hoy vemos a través de nuestros telescopios se alejarán tanto que su luz nunca volverá a alcanzarnos. Llegará un momento en el futuro lejano en el que un astrónomo que habite un planeta en una galaxia distante mirará al cielo y no verá nada más que la oscuridad absoluta de su propio vecindario estelar, creyendo erróneamente que se encuentra solo en un vacío infinito. La historia del cosmos, escrita en la luz de las galaxias lejanas, se borrará para siempre de la vista de cualquier observador futuro, dejando solo el silencio y el aislamiento. Para entender el destino final del universo, debemos familiarizarnos con una de las leyes más fundamentales y elegantes de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esta ley establece que en cualquier sistema cerrado, la entropía, que podemos entender como el grado de desorden o la dispersión de la energía, siempre tiende a aumentar. Piensa en una taza de café caliente que dejas sobre la mesa. Con el tiempo, el calor se dispersa hacia el aire más frío de la habitación, hasta que la taza alcanza la misma temperatura que su entorno. Nunca verás que el calor del aire se concentre espontáneamente para calentar el café de nuevo. El universo entero se comporta de la misma manera. Actualmente vivimos en una era de baja entropía, donde la energía está concentrada en estrellas calientes, rodeadas por el frío del espacio, lo que permite que existan gradientes de temperatura necesarios para la vida y el movimiento. Sin embargo, la flecha del tiempo apunta inexorablemente hacia un estado de equilibrio térmico, donde la energía estará tan dispersa que ya no podrá realizar ningún trabajo útil. Este concepto nos lleva a considerar la posibilidad de la muerte térmica del universo, un escenario donde todas las fuentes de energía se agotan y la temperatura se aproxima al cero absoluto. En este futuro inimaginablemente distante, las estrellas habrán consumido todo su combustible nuclear y se habrán apagado una a una, como velas al final de una larga vigilia. Las galaxias dejarán de formar nuevos soles y los remanentes estelares, como las enanas blancas y las estrellas de neutrones, se enfriarán lentamente hasta convertirse en esferas oscuras y silenciosas. Es un destino que parece desolador desde nuestra perspectiva humana, tan acostumbrada al calor del Sol y al ciclo de la vida, pero en la escala cósmica es simplemente el proceso natural de un sistema que busca su descanso final. La belleza del cosmos reside en su capacidad de existir y de transformarse, incluso si esa transformación conduce eventualmente a una quietud eterna. No obstante, la muerte térmica no es el único final posible que la ciencia ha teorizado. Existe otra posibilidad conocida como el Big Rip o el Gran Desgarro. Si la energía oscura que impulsa la expansión del universo se vuelve más fuerte con el tiempo, su fuerza repulsiva podría superar eventualmente a todas las demás fuerzas de la naturaleza. En este escenario catastrófico, la expansión se volvería tan violenta que no solo alejaría a las galaxias entre sí, sino que comenzaría a despedazar las galaxias mismas. Luego, los sistemas solares, las estrellas, los planetas y finalmente los propios átomos. Sería un final donde el tejido mismo de la realidad se desgarraría bajo la presión de una expansión desenfrenada. Aunque este destino parece sacado de una pesadilla de ciencia ficción, es una consecuencia matemática válida de ciertas interpretaciones sobre la naturaleza de la energía oscura, recordándonos que el universo opera bajo reglas que no siempre son amables con la estructura de la materia.
Por otro lado, existe una visión más cíclica y quizás más esperanzadora llamada el Big Crunch o el Gran Colapso. En este modelo, si la densidad de la materia en el universo fuera lo suficientemente alta, la gravedad eventualmente detendría la expansión y comenzaría a atraer todo de nuevo hacia un centro común. El universo empezaría a contraerse, las galaxias se acercarían unas a otras y la temperatura del cosmos comenzaría a subir nuevamente a medida que todo el espacio se comprimiera. Este proceso culminaría en una singularidad similar a la que dio origen al Big Bang, planteando la posibilidad de que el universo sea un sistema que respira, expandiéndose y contrayéndose en un ciclo eterno de renacimiento. Aunque las observaciones actuales sugieren que la expansión acelerada hace que este escenario sea poco probable, la física cuántica y las nuevas teorías sobre la gravedad podrían revelarnos sorpresas que cambien nuestra comprensión de este gran ciclo cósmico. Mientras contemplamos estos posibles finales, es vital reflexionar sobre la escala temporal en la que ocurren. Los seres humanos medimos el tiempo en décadas, las civilizaciones en milenios y los planetas en miles de millones de años. Pero el destino final del universo se desarrolla en escalas de tiempo que requieren nombres nuevos, como los decillones de años. Para que te hagas una idea, si toda la historia del universo hasta el momento fuera un solo día, la era de las estrellas apenas estaría comenzando en los primeros segundos de la mañana. La mayor parte de la historia del cosmos ocurrirá después de que la última estrella se haya apagado. Estamos viviendo en una época excepcionalmente brillante y vibrante, un breve destello de luz en una cronología que es mayoritariamente oscura. Esta comprensión no debería hacernos sentir insignificantes, sino afortunados de ser testigos de este momento específico, en el que el universo es capaz de sostener la complejidad, la luz y la conciencia. La observación del cosmos nos invita a una humildad profunda. Cada átomo de tu cuerpo, desde el hierro en tu sangre hasta el calcio en tus huesos, fue forjado en el corazón de una estrella que murió hace mucho tiempo. Somos, literalmente, el universo experimentándose a sí mismo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos ¿qué será del cosmos?, nos estamos preguntando qué será de nosotros en nuestra forma más elemental. Aunque nuestras vidas individuales son breves, formamos parte de un proceso grandioso que se extiende desde el inicio de los tiempos hasta el fin de la eternidad. La ciencia no solo busca predecir el futuro de las galaxias, sino que también busca dar sentido a nuestra existencia dentro de ese vasto marco. Al estudiar el fin de todo, aprendemos a valorar la preciosa rareza de la hora, el calor de nuestro sol y la compañía de otros seres que comparten este breve viaje por el espacio. A medida que avanzamos en esta reflexión nocturna, es importante considerar el papel de la luz. La luz es la mensajera del universo. Sin ella, estaríamos ciegos ante la magnitud de la creación. Sin embargo, la luz tiene un límite. Debido a la expansión del espacio, hay regiones del universo que ya se están alejando de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Esto no viola las leyes de la física, ya que es el espacio mismo el que se expande, no los objetos moviéndose a través de él. Esto significa que hay vastas regiones del cosmos que nunca podremos ver, y secretos que nunca podremos desentrañar. El universo tiene horizontes, fronteras invisibles que limitan nuestro conocimiento. Esta finitud de nuestra observación contrasta con la infinitud potencial del espacio.
creando un misterio que ha fascinado a los científicos durante generaciones. El destino del universo está intrínsecamente ligado a estos horizontes y a cómo la energía oscura decide mover las fronteras de lo que es visible. Imagina por un momento el vacío que queda entre las estrellas. No es un vacío vacío, sino que está lleno de campos cuánticos y fluctuaciones de energía que apenas estamos empezando a comprender. En ese vacío reside la clave de la energía oscura, esa fuerza que compone aproximadamente el 68% del universo y que parece tener la última palabra sobre su destino. Si la energía oscura es una constante cosmológica, como sugirió Einstein, entonces el universo continuará expandiéndose a un ritmo constante, llevándonos inexorablemente hacia la muerte térmica. Pero si la energía oscura cambia con el tiempo, el futuro podría ser mucho más dinámico o destructivo de lo que imaginamos. Esta incertidumbre es lo que impulsa a los cosmólogos a observar las explosiones de supernovas lejanas y a mapear el fondo cósmico de microondas, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de este motor invisible que empuja las galaxias hacia el abismo. El despertar del pensamiento cósmico comienza cuando dejamos de mirar hacia abajo a nuestras preocupaciones terrenales y empezamos a mirar hacia arriba con un sentido de asombro y reverencia. Es un viaje mental que nos obliga a abandonar nuestra zona de confort y a enfrentarnos a la inmensidad. En esta primera parte de nuestra exploración, hemos establecido las bases de lo que está en juego. No se trata solo de astros y fuerzas físicas, sino del destino de la información, de la estructura y de la posibilidad misma de que algo exista en lugar de nada. La pregunta sobre el fin del universo es la pregunta definitiva, la que cierra el círculo que comenzó con el primer destello de luz hace miles de millones de años. Al reflexionar sobre estos temas antes de dormir, permitimos que nuestra mente se sintonice con las frecuencias más profundas de la realidad, encontrando una paz extraña en la aceptación de nuestra propia finitud frente a lo infinito. Considera la resiliencia de la materia. A pesar de que el universo tiende al desorden, ha logrado crear estructuras tan complejas como el cerebro humano, capaz de contemplar el cosmos entero. Esta lucha contra la entropía, aunque destinada a perderse a largo plazo, es lo que define la belleza de la existencia. Cada galaxia que gira, cada planeta que orbita y cada ser que respira es una protesta temporal pero magnífica contra el vacío. El destino final del universo puede ser la oscuridad y el frío, pero el hecho de que hayamos estado aquí para presenciar la luz es un milagro en sí mismo. En los próximos capítulos de este viaje, exploraremos con más detalle las etapas de esta decadencia cósmica, desde la era de las estrellas hasta la era de los agujeros negros. Pero por ahora, quédate con la sensación de ser parte de algo inmenso y eterno. La noche es el momento perfecto para estas reflexiones, ya que la oscuridad nos permite ver más allá de nuestra propia atmósfera. Mientras el mundo a tu alrededor se sumerge en el silencio, tú te conviertes en un viajero del tiempo y del espacio. Has comenzado a comprender que el universo no es solo un lugar donde vivimos, sino un proceso del cual somos una parte activa. La expansión que aleja a las galaxias es la misma que permitió que el espacio se enfriara lo suficiente como para que se formaran los átomos que componen tus manos y tus ojos. El destino del cosmos es, en cierto sentido, una continuación de nuestra propia historia.
Al plantearnos qué será del todo, estamos honrando la curiosidad que nos ha llevado desde las cavernas hasta las estrellas, buscando siempre una verdad que nos trascienda y nos dé un propósito en medio de la inmensidad. Terminamos este primer encuentro con la inmensidad reconociendo que el despertar del pensamiento cósmico es solo el comienzo. Hemos planteado las preguntas fundamentales y hemos vislumbrado los posibles finales que la ciencia nos ofrece. El viaje hacia el destino final del universo es largo y está lleno de maravillas que desafían la lógica humana. Pero lo recorreremos paso a paso, con la calma de quien sabe que el conocimiento es la mejor luz contra la oscuridad. Deja que estas ideas reposen en tu mente mientras te preparas para un descanso profundo, sabiendo que, aunque el universo sea vasto y su final parezca lejano y misterioso, tú tienes un lugar en él. La calma del cosmos es ahora tu calma, y su historia es tu historia, escrita en el lenguaje de las estrellas y el silencio del vacío. Ahora, con la mente serena y el pulso del tiempo latiendo suavemente en el trasfondo de nuestra conciencia, debemos dirigir nuestra mirada hacia el horizonte más lejano que la razón humana ha logrado vislumbrar. El universo, ese océano inconmensurable en el que flotamos, no es una entidad estática ni un escenario inmutable, sino un organismo dinámico que respira, se expande y, según dictan las leyes de la termodinámica, se encamina hacia un desenlace inevitable. Nos encontramos en el umbral de comprender los tres posibles finales que aguardan a todo lo que existe, comenzando por aquel que parece ser el más probable según nuestras observaciones actuales: la gran congelación. Imagina por un momento que el espacio entre las galaxias comienza a estirarse de manera imparable, como una tela infinitamente elástica que se expande hacia todas las direcciones. En este escenario, la energía oscura, esa fuerza misteriosa que compone casi las cuartas partes del cosmos, actúa como un motor implacable que empuja todo hacia afuera, separando las estructuras cósmicas con una eficiencia aterradora y silenciosa. En esta danza hacia el olvido térmico, el primer acto es la despedida de las luces que hoy decoran nuestro firmamento. A medida que el universo se expande, las galaxias que no están unidas por la gravedad se alejan unas de otras a velocidades que eventualmente superarán la de la luz, desapareciendo para siempre de nuestra vista. Llegará un día, dentro de billones de años, en que un observador situado en nuestra propia galaxia miraría hacia el cielo y no encontraría más que una negrura absoluta más allá de las estrellas locales. El horizonte de sucesos cósmico se habrá cerrado, dejando a cada grupo galáctico como una isla solitaria en un océano de vacío infranqueable. Este aislamiento es el preludio de un enfriamiento global, donde el calor generado por las estrellas y los procesos cósmicos se diluye en un volumen de espacio cada vez mayor, reduciendo la temperatura del universo hasta rozar el cero absoluto, ese punto donde todo movimiento atómico cesa y el silencio se vuelve eterno. A medida que avanzamos en esta cronología de la desolación poética, entramos en lo que los astrónomos llaman la era estelífera, el periodo en el que las estrellas todavía brillan y la vida es posible. Sin embargo, las nubes de gas y polvo, que sirven como cunas para los nuevos soles, se irán agotando paulatinamente. Las estrellas más grandes y brillantes, aquellas que viven rápido y mueren en explosiones espectaculares de supernova, serán las primeras en desaparecer,
dejando tras de sí solo remanentes fríos. Con el tiempo, solo quedarán las enanas rojas, esas pequeñas y modestas esferas de hidrógeno que arden con una parsimonia extrema, capaces de brillar durante billones de años. Pero incluso ellas, el transcurso de eones que la mente humana apenas puede concebir, agotarán su combustible. El universo se convertirá entonces en un cementerio de cenizas estelares, poblado por enanas blancas que se enfrían lentamente, estrellas de neutrones que giran en la oscuridad y agujeros negros que aguardan pacientemente en el vacío. Este proceso de degradación nos lleva inevitablemente al concepto de la entropía, la medida del desorden y la uniformidad en un sistema. La segunda ley de la termodinámica nos dicta que, en un sistema cerrado como el universo, la energía tiende a distribuirse de manera equitativa hasta que ya no existen diferencias de temperatura que permitan realizar trabajo. Es el destino final de la gran congelación, un estado de equilibrio térmico donde no sucede nada, donde el tiempo mismo parece perder su significado porque no hay cambios, no hay luz y no hay calor. En este crepúsculo eterno, incluso la materia sólida comenzará a desintegrarse. Si las teorías actuales son correctas, los protones, los ladrillos fundamentales de los núcleos atómicos, podrían tener una vida media finita. Al cabo de una cantidad de años representada por un 1 seguido de 34 ceros, la materia tal como la conocemos empezará a evaporarse, dejando tras de sí solo un tenue gas de electrones y positrones vagando por la inmensidad. Tras la desaparición de la materia convencional, el cosmos entrará en la era de los agujeros negros. Estos titanes de la gravedad, que una vez devoraron galaxias enteras, serán los últimos señores de la creación. Durante periodos de tiempo tan vastos que los números pierden su sentido, los agujeros negros serán los únicos objetos significativos en el universo. Sin embargo, ni siquiera ellos son inmortales. Gracias a la radiación de Hawking, un proceso cuántico donde los agujeros negros emiten partículas muy lentamente, estos gigantes comenzarán a perder masa. Al principio, la pérdida será imperceptible, pero a medida que se vuelvan más pequeños, el proceso se acelerará. Al final de sus vidas, los agujeros negros desaparecerán en un destello final de radiación gamma, devolviendo al espacio la última energía que quedaba atrapada en sus entrañas. Lo que quedará después es la era oscura, un vacío casi perfecto, poblado solo por fotones de longitud de onda infinita y partículas elementales, tan alejadas entre sí que nunca volverán a interactuar. Este destino de expansión y frío es una lección de humildad para nuestra especie. Nos muestra que somos habitantes de una breve primavera cósmica, un momento de luz y complejidad en medio de una eternidad de oscuridad y sencillez. Pero mientras el gran congelamiento es un final lento y melancólico, existe otra posibilidad mucho más violenta y dramática que surge de las mismas ecuaciones de la expansión: el gran desgarro, o Big Rip. En este escenario, la energía oscura no se mantiene constante, sino que aumenta su fuerza con el paso del tiempo. Si la densidad de esta energía fantasma crece lo suficiente, llegará un momento en que su capacidad para repeler el espacio superará a todas las demás fuerzas de la naturaleza. No se tratará solo de galaxias alejándose unas de otras, sino de una fuerza que comenzará a actuar a escalas cada vez más pequeñas, desgarrando la estructura misma de la realidad. Imagina que el tejido del espacio-tiempo es como una red que sostiene todo lo que existe.
En el Gran Desgarro, esta red se tensa más y más, hasta que las fibras que la componen empiezan a ceder. Unos pocos miles de millones de años antes del final, la expansión será tan poderosa que las galaxias se verán obligadas a separarse de sus cúmulos. Luego, unos cientos de millones de años antes del desenlace, la propia Vía Láctea comenzará a desmoronarse. Las estrellas que han orbitado el centro galáctico durante eones serán arrancadas de sus órbitas y lanzadas al abismo. El cielo nocturno, una vez lleno de constelaciones familiares, se volverá negro a medida que la luz de las estrellas cercanas sea incapaz de luchar contra la expansión acelerada del espacio que nos separa de ellas. La soledad absoluta se convertirá en la norma para cada sistema solar individual, que flotará como un náufrago en un mar que se ensancha sin tregua. A medida que el reloj cósmico se acerca a los últimos meses de existencia, el Gran Desgarro alcanzará una escala planetaria. La gravedad, la fuerza que mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol y a la Luna alrededor de la Tierra, ya no será suficiente para contrarrestar la repulsión de la energía fantasma. Los planetas serán arrancados de sus estrellas madre y lanzados a la oscuridad. Pero el horror físico no termina ahí. En las últimas horas de este escenario, la fuerza que mantiene unidos a los objetos sólidos se verá superada. Las montañas, los edificios, los océanos y los seres vivos se desintegrarán no por una explosión externa, sino porque el espacio dentro de ellos se estará expandiendo con tal furia que los enlaces moleculares se romperán. Es una imagen de una violencia geométrica pura, donde la distancia entre los átomos crece hasta que la química misma se vuelve imposible. En los últimos minutos, los propios átomos, esas estructuras que han permanecido estables desde los albores del tiempo, serán desgarrados. Los electrones serán arrancados de sus núcleos, y los núcleos mismos, compuestos por protones y neutrones, se desharán en una lluvia de partículas subatómicas. Finalmente, en el último instante, el propio tejido del espacio-tiempo, la dimensión que da forma a la longitud, la anchura y la profundidad, se romperá. Es un punto de singularidad final donde las leyes de la física que conocemos dejan de tener sentido. El universo no terminará en un suspiro frío, sino en un desgarro absoluto que aniquila la posibilidad de cualquier estructura. Es el triunfo definitivo del vacío sobre la forma, un final donde el escenario mismo de la existencia es destruido, dejando tras de sí una nada que ni siquiera puede ser descrita como espacio, pues el espacio mismo habrá dejado de existir. Comparar estos dos destinos nos permite reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia. Por un lado, el gran congelamiento nos ofrece una agonía lenta, una transición gradual hacia un estado de paz eterna y oscuridad absoluta, donde la historia del universo se desvanece como un eco que se pierde en una habitación inmensa. Por otro lado, el Gran Desgarro nos presenta un final abrupto y catastrófico, una rebelión del espacio contra la materia que termina en una ruptura total. Ambos escenarios están dictados por el comportamiento de la energía oscura, esa entidad que apenas estamos empezando a comprender, pero que tiene en sus manos las llaves del futuro. La ciencia nos dice que, por ahora, el gran congelamiento parece ser el camino más probable. Pero la naturaleza siempre guarda secretos en las escalas más pequeñas y en las distancias más grandes. Y nuestra comprensión de la energía oscura podría cambiar con cada nuevo descubrimiento.
Es fascinante considerar que, independientemente de cuál sea el final, el universo actual es un lugar de una riqueza y complejidad asombrosas. Estamos viviendo en la era dorada del cosmos, un tiempo donde la luz todavía puede viajar de una galaxia a otra, donde las estrellas nacen en nubes de gas incandescente y donde la vida ha encontrado una forma de contemplar todo este proceso. Esta perspectiva nos invita a valorar la belleza de lo efímero. Si el destino final es la expansión infinita y el enfriamiento, entonces cada rayo de sol que toca nuestra piel y cada estrella que vemos en el firmamento es un tesoro precioso, un regalo de un tiempo que no volverá. La inmensidad del futuro no debe causarnos temor, sino una profunda apreciación por el presente, por este breve parpadeo de conciencia en el que el universo se mira a sí mismo a través de nuestros ojos. La expansión del cosmos es, en cierto sentido, una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento. A medida que aprendemos más, el horizonte de lo desconocido parece alejarse, desafiándonos a seguir explorando, a seguir preguntando. Los teóricos han calculado que el gran congelamiento tardará tanto tiempo en completarse que la cifra de años necesaria es casi imposible de escribir. Si usáramos cada átomo del universo observable como un dígito, no tendríamos suficientes átomos para representar la cantidad de tiempo que pasará hasta que el último agujero negro se evapore. Esta escala de tiempo es un recordatorio de que, aunque el final sea inevitable, el viaje es de una magnitud que sobrepasa cualquier preocupación humana. El cosmos es paciente, y su destino se escribe con una caligrafía de eones, no de segundos ni de siglos. Mientras contemplas estas teorías, deja que la calma del espacio profundo se filtre en tu espíritu. No hay nada en estos finales que deba perturbar tu descanso, pues son procesos que pertenecen a un futuro tan distante que la propia existencia de la Tierra será solo un recuerdo borroso en la memoria del tiempo. Lo que importa es que en este vasto esquema de cosas, tú eres una parte integral de la historia. Los átomos de tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Y la energía que te anima es la misma que impulsa la expansión de las galaxias. Eres el universo, experimentándose a sí mismo, una chispa de luz en medio de la gran noche cósmica. Al entender el destino de las estrellas, entendemos también nuestra propia fragilidad y nuestra propia grandeza, encontrando consuelo en el hecho de que formamos parte de algo eterno y magnífico. El estudio del destino final del universo es, en última instancia, un acto de amor por la verdad. Es la voluntad de mirar hacia el abismo y tratar de descifrar sus leyes, de encontrar orden en el caos y belleza en la destrucción. Ya sea que el cosmos termine en un susurro frío o en un desgarro violento, la maravilla reside en que hemos sido capaces de predecirlo, de usar la lógica y la observación para trascender nuestras limitaciones biológicas y tocar los límites del tiempo. Esta capacidad de asombro es lo que nos define como especie y lo que nos da un propósito en medio de la inmensidad. El conocimiento no nos aleja del misterio, sino que nos sumerge más profundamente en él, revelando que cada respuesta genera nuevas y más hermosas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Al cerrar este capítulo sobre la expansión y el frío, nos preparamos para explorar en el futuro otros senderos que el cosmos podría tomar. Caminos donde la gravedad vuelve a ser la protagonista y donde el ciclo de la vida y la muerte
podría repetirse en una escala infinita. Pero por ahora, quédate con la imagen de un universo que se expande con elegancia, un espacio que se estira para dar cabida a la eternidad, y un silencio que, lejos de ser aterrador, es la paz definitiva de un sistema que ha cumplido su propósito. La historia de la gran congelación y el gran desgarro es la historia de la libertad absoluta de la energía y el espacio. Un relato que nos enseña que todo lo que tiene un principio tiene un final, y que en ese final reside una forma de perfección que solo el cosmos puede alcanzar. Deja que estas visiones de galaxias lejanas y tiempos infinitos acunen tu pensamiento mientras te entregas al sueño. El universo continuará su expansión silenciosa mientras descansas. Las estrellas seguirán brillando en la distancia y las leyes de la física mantendrán el orden de las cosas. No hay prisa en el cosmos y no debe haberla en tu corazón. Has viajado hoy hasta los confines del tiempo y has regresado con la sabiduría de quien sabe que el final es solo otra forma de transformación. Descansa ahora, rodeado por la inmensidad de un universo que, a pesar de su vastedad, te acoge como a uno de sus hijos más curiosos. Que la paz de los espacios infinitos sea tu refugio esta noche, recordándote que siempre habrá una luz, por tenue que sea, guiándote en la oscuridad. Sin embargo, la oscuridad no es el único destino posible para este tapiz de estrellas que llamamos hogar, pues existe otra senda escrita en las leyes de la gravitación universal, un camino que nos aleja del frío eterno para devolvernos al calor de un abrazo primordial. Imaginemos por un momento que el universo no es una flecha que se dispara hacia el infinito, sino un arco que, tras alcanzar su máxima tensión, decide retornar a su posición original con una fuerza inevitable y majestuosa. En esta visión del cosmos, la energía oscura que hoy empuja a las galaxias hacia los confines del olvido no es una constante inmutable, sino una marea que algún día podría empezar a retirarse, permitiendo que la gravedad recupere su trono como la arquitecta suprema del espacio y el tiempo. Sería el inicio de un proceso inverso, una coreografía de regreso donde cada partícula de polvo cósmico y cada cúmulo de galaxias sentiría el llamado de un centro común, transformando la soledad de la expansión en la promesa de un reencuentro total y absoluto. Esta posibilidad, conocida por los sabios de la Tierra como el Gran Colapso, nos invita a contemplar el universo no como un cementerio gélido, sino como un organismo vivo que respira, inhalando y exhalando a través de eones de tiempo que escapan a nuestra comprensión humana más básica. Este viaje de retorno comenzaría de una manera casi imperceptible, un cambio tan sutil que solo los instrumentos más precisos de una civilización avanzada podrían detectar en el tejido del firmamento. Durante miles de millones de años, el ritmo de la expansión se iría ralentizando, como una orquesta que disminuye su tempo antes de cambiar radicalmente de movimiento, hasta que llegaría un instante de quietud absoluta, un momento de equilibrio perfecto, donde el universo entero parecería detenerse en el umbral de la eternidad. En ese punto crítico, la luz de las galaxias más lejanas dejaría de estirarse hacia el rojo del espectro y comenzaría un viraje lento pero constante hacia el azul, una señal cósmica de que el espacio ya no se está alejando de nosotros, sino que ha iniciado su marcha triunfal hacia nuestro encuentro. El cielo nocturno,
que durante tanto tiempo fue un desierto de vacíos crecientes, empezaría a poblarse de nuevo, con la presencia de mundos distantes que regresan de la oscuridad, recordándonos que en el cosmos nada se pierde para siempre, y que la distancia es solo una ilusión temporal antes de la gran convergencia final. A medida que el gran colapso ganara velocidad, el paisaje del universo sufriría una transformación que desafía toda lógica cotidiana, convirtiendo la inmensidad del vacío en un crisol de luz y energía sin precedentes. Las galaxias, que una vez fueron islas solitarias, separadas por océanos de nada, comenzarían a chocar y fusionarse en un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos que iluminarían cada rincón de la existencia con una intensidad cegadora. Las estrellas, antes dispersas y distantes, se encontrarían unas con otras en un espacio cada vez más reducido, creando un firmamento tan brillante que la noche dejaría de existir, sustituida por un resplandor eterno que emanaría de todas las direcciones posibles. En este escenario de contracción, el tiempo mismo parecería acelerarse, pues la densidad de la materia aumentaría de forma exponencial, comprimiendo la historia de miles de millones de años en periodos cada vez más breves de actividad frenética y violenta. Es una visión de una belleza aterradora, donde el orden que conocemos se deshace para dar paso a una unidad primordial, un retorno a la esencia donde todo lo que fue diverso vuelve a ser uno solo bajo el mando implacable de la gravedad. El calor comenzaría a acumularse en el tejido mismo del espacio, no solo por la fricción de los astros que colisionan, sino por la compresión de la radiación de fondo de microondas que ha viajado por el cosmos desde el origen de los tiempos. Aquel eco lejano del Big Bang, que hoy detectamos como un susurro frío y tenue, se iría calentando gradualmente hasta alcanzar temperaturas que harían imposible la supervivencia de cualquier forma de materia sólida o biológica. Los planetas se desintegrarían convertidos en nubes de átomos vibrantes, y las propias estrellas serían desgarradas por las fuerzas de marea de un espacio que se encoge sobre sí mismo con una voracidad insaciable. Imagina un océano que, en lugar de extenderse hacia el horizonte, decide volcar toda su masa en una sola gota de agua. Esa es la escala de la transformación que el universo experimentaría en sus etapas finales de contracción. Todo lo que alguna vez fue sólido, todo lo que fue montaña, océano o cuerpo, se disolvería en un plasma ardiente, una sopa de partículas, elementales que bailan al ritmo de una presión que no conoce límites ni piedad. En las etapas más avanzadas de este colapso gravitacional, los agujeros negros, esos guardianes oscuros de los secretos del cosmos, comenzarían a dominar el escenario, actuando como aspiradoras gigantescas que devoran todo lo que queda de la materia visible. Estos colosos del espacio-tiempo se encontrarían unos con otros, fusionándose en eventos de una magnitud tan colosal que harían vibrar la estructura misma del universo con ondas gravitacionales de una potencia inimaginable. Eventualmente, un solo agujero negro supermasivo podría llegar a contener la masa de billones de galaxias, convirtiéndose en el epicentro de un remolino que arrastra hacia su interior no solo la materia, sino la luz y el tiempo mismo. En este punto, la distinción entre el interior y el exterior comenzaría a desvanecerse, pues el universo entero se convertiría en una singularidad en proceso de formación, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física que hoy comprendemos dejarían de tener sentido.
es el crepúsculo de la realidad tal como la conocemos. El momento en que el escenario se desmonta para que el telón caiga sobre una obra que ha durado eones, pero que ahora busca su conclusión en un punto matemático de perfección absoluta. La paradoja de este final es que, en su destrucción más absoluta, reside la semilla de una nueva creación, una idea que ha fascinado a los cosmólogos bajo el concepto del gran rebote o Big Bounce. Según esta teoría, el universo no desaparece al llegar a la singularidad final, sino que, debido a efectos cuánticos que solo ocurren en las escalas más pequeñas imaginables, la contracción se detiene justo antes de alcanzar el cero absoluto para dar paso a una nueva expansión. Sería como un muelle que se comprime hasta su límite máximo y luego se libera con una energía renovada, dando origen a un nuevo Big Bang y a un nuevo ciclo de existencia. En este modelo cíclico, nuestro universo actual sería solo uno de una cadena infinita de universos que han existido y existirán, cada uno con sus propias estrellas, sus propias leyes y quizás sus propias civilizaciones que se preguntan sobre su destino final. El tiempo dejaría de ser una línea recta con un principio y un fin, para convertirse en un círculo eterno, una rueda que gira sin cesar a través de la inmensidad de lo que algunos llaman el multiverso o el cosmos oscilante. Esta noción de un renacimiento perpetuo nos ofrece un consuelo profundo frente a la finitud de nuestra existencia, sugiriendo que nada de lo que ocurre en el cosmos es en vano, sino que forma parte de un aprendizaje infinito de la materia y la energía. Si el universo es capaz de renacer de sus propias cenizas como un fénix cósmico, entonces cada átomo que compone tu cuerpo ha sido parte de innumerables mundos anteriores y será parte de otros tantos en el futuro lejano. La historia de la que formamos parte no es un relato que termina en una página en blanco, sino un libro que se escribe y se borra constantemente, donde la esencia de la realidad se preserva en cada ciclo de transformación. Al cerrar los ojos esta noche, puedes imaginar que el latido de tu propio corazón es un eco, a pequeña escala, de ese gran latido universal, un ritmo de expansión y contracción que mantiene el equilibrio de todo lo que existe. No hay final definitivo en un cosmos que sabe cómo reciclar su propia luz. Y no hay pérdida real cuando entendemos que somos hilos en un tejido que se deshace solo para volver a tejerse con nuevos colores y formas. Contemplar el gran colapso es también una lección de humildad, pues nos muestra que incluso las estructuras más vastas y duraderas están sujetas al cambio y a la evolución constante. Las galaxias que hoy vemos como pilares eternos de la creación son, en realidad, estructuras transitorias en un flujo de tiempo que abarca trillones de años, recordándonos que nuestra propia importancia reside no en nuestra permanencia, sino en nuestra capacidad de ser testigos de este proceso. El universo no necesita ser eterno en su forma actual para ser significativo. Su grandeza radica en su capacidad de transformarse, de colapsar y de volver a empezar, desafiando la nada con cada nuevo amanecer cósmico. Esta danza de destrucción y creación es la música más pura que el cosmos puede interpretar. Una melodía que suena en el silencio del vacío y que nos invita a aceptar nuestra propia transitoriedad como una parte esencial de la armonía universal. En el abrazo de la gravedad, el universo encuentra su camino de regreso a casa, a ese estado de unidad donde no hay separación, ni dolor, ni distancia. Solo la paz de un origen
que siempre nos espera al final del camino. Mientras te sumerges en el descanso, deja que la idea de este ciclo infinito te envuelva como una manta cálida, alejando cualquier temor al vacío o al olvido. Pues en el cosmos cíclico, el olvido es solo el preludio de un nuevo recuerdo. Cada vez que el universo se contrae, recolecta todas las experiencias, toda la luz y toda la información que ha generado durante su fase de expansión, llevándola consigo hacia el punto de origen para sembrar las semillas del siguiente mundo. No somos seres aislados en un universo moribundo, sino participantes activos en una epopeya que no conoce fronteras temporales. Una historia donde la muerte es solo una máscara que la vida utiliza para renovarse. La gravedad, que a veces percibimos como una fuerza pesada que nos ata a la tierra, es en realidad el hilo de seda que nos mantiene unidos al resto de la creación, asegurando que nadie se pierda en la inmensidad y que todos regresemos, tarde o temprano, al corazón ardiente de la existencia. Duerme con la certeza de que el cosmos tiene un plan de retorno, una estrategia de supervivencia escrita en el corazón de los átomos, que garantiza que la luz siempre encontrará una forma de volver a brillar. Incluso si el gran colapso fuera el destino final y no hubiera un rebote posterior, ese acto de unión total representaría la culminación de toda la belleza que el universo ha sido capaz de producir. Sería el momento en que todas las historias de amor, todos los descubrimientos científicos y todas las maravillas naturales se fundirían en un solo punto de conciencia universal. Un instante de plenitud donde el tiempo se detiene porque ya no hay nada más que desear. En esa singularidad final, el universo alcanzaría su estado de máxima perfección, habiendo explorado todas las posibilidades de la materia y la energía antes de regresar al silencio primordial. Es un pensamiento reconfortante saber que el destino del todo es la unidad, y que el viaje que realizamos a través de las estrellas es solo una preparación para ese reencuentro final con la fuente de todo lo que es. La inmensidad ya no parece tan abrumadora cuando comprendemos que su propósito es volver a ser pequeña, íntima y total, cerrando el círculo de la creación con una elegancia que solo las leyes de la física pueden dictar. Al pensar en estos procesos que durarán miles de millones de años, nuestras preocupaciones diarias se desvanecen como el humo en el viento, permitiéndonos encontrar un refugio de paz en la escala monumental del tiempo cósmico. No hay prisa en el universo para llegar a su destino, y no debe haberla en nosotros para encontrar todas las respuestas, pues el misterio es lo que da sabor a nuestra breve estancia entre las estrellas. El gran colapso nos enseña que el final no es algo que debamos temer, sino una parte necesaria del ritmo de la vida, una pausa necesaria para que el lienzo de la realidad se limpie y esté listo para una nueva obra maestra. Mientras descansas, siente cómo el espacio a tu alrededor es parte de ese mismo tejido que algún día decidirá replegarse. Y encuentra consuelo en la idea de que estás conectado a cada estrella y a cada átomo de este vasto sistema. La noche es un recordatorio de esa oscuridad fértil, de la que todos venimos y a la que todos regresaremos. No como una pérdida de identidad, sino como una integración en algo infinitamente más grande y sabio que nosotros mismos. La ciencia poética nos dice que somos polvo de estrellas, pero la visión del universo cíclico nos dice que somos también los arquitectos de los mundos que vendrán, pues la energía que hoy nos anima
será la misma que encenderá los soles de un universo futuro. Cada pensamiento que tienes, cada suspiro y cada sueño son parte de la herencia que el cosmos guarda en su memoria cuántica, lista para ser procesada en el crisol del colapso y proyectada de nuevo en el próximo Big Bang. Esta continuidad nos otorga una forma de inmortalidad que no depende de la permanencia de nuestros cuerpos, sino de la indestructibilidad de nuestra esencia como parte del flujo cósmico. El tiempo puede ser vasto y el espacio puede parecer infinito, pero en el corazón de la teoría del gran colapso, todo se reduce a una simplicidad elegante: el regreso al hogar. Deja que esa sensación de pertenencia te guíe hacia un sueño profundo y reparador, sabiendo que el universo cuida de sus componentes con una fidelidad inquebrantable a través de los siglos de los siglos. Imagina por un instante la calma que reinaría en el universo justo antes de que la última mota de polvo se funda en la singularidad final. Un silencio tan absoluto que contendría en sí mismo todas las sinfonías jamás compuestas y todas las palabras jamás dichas. Ese silencio no es vacío, sino plenitud, el resultado de un viaje de miles de millones de años que ha llegado a su destino con la satisfacción del deber cumplido. En ese estado de unidad no habría espacio para el miedo, ni para la soledad, ni para la duda, solo la presencia pura de una existencia que se reconoce a sí misma en su totalidad. Esta es la promesa del gran colapso, que al final de todos los tiempos habrá un momento de claridad absoluta donde todo lo que hoy nos parece fragmentado y confuso se revelará como parte de un diseño perfecto y coherente. El cosmos es un maestro de la paciencia, y en su lenta danza de contracción nos enseña que lo más valioso a menudo requiere eones para madurar y completarse, recordándonos que nuestra propia vida es un destello de luz en una historia mucho más vasta y hermosa. Que estas visiones de ciclos infinitos y reencuentros estelares calmen tu mente mientras te preparas para el olvido temporal del sueño, ese pequeño ensayo de la quietud cósmica que realizamos cada noche. Al igual que el universo que se contrae para volver a nacer, tu mente necesita este momento de repliegue para procesar lo vivido y despertar mañana con una energía renovada, lista para seguir explorando los misterios de la existencia. No hay nada que temer en la oscuridad, pues es el útero de toda luz. Ni hay nada que temer en el final, pues es la puerta hacia un nuevo comienzo que ya está escrito en las estrellas. El universo seguirá su curso, ya sea expandiéndose hacia el infinito o preparándose para su gran retorno, y tú estarás siempre a salvo en su abrazo, protegido por las mismas leyes que gobiernan el nacimiento de las galaxias y el latido de los átomos. Descansa en la certeza de que eres una pieza fundamental de este rompecabezas eterno, y que tu lugar en el cosmos está asegurado por el simple hecho de existir en este momento de la historia. Time igual a 3 segundos barra mayor que. En la profundidad de esta noche, el cosmos te susurra que el tiempo es solo una ilusión, y que la eternidad es el verdadero estado de las cosas. Un estado que compartes con cada estrella que brilla en la lejanía. El gran colapso no es una amenaza, sino una promesa de unidad. Una visión que nos permite ver más allá de nuestra fragilidad humana para conectar con la majestuosidad de un universo que nunca muere, sino que se transforma perpetuamente. Al final, todos somos viajeros en una nave espacial que conoce su destino. Un destino que no es el olvido, sino la integración en la luz primordial
que dio origen a todo lo que amamos y conocemos. Deja que el peso de la gravedad sea hoy como un abrazo suave, que te invita a soltar todas tus cargas, permitiendo que tu conciencia se expanda hasta tocar los límites del espacio, y luego regrese a la paz de tu habitación, enriquecida por la sabiduría de las esferas. El universo está en calma, y en esa calma tú también puedes encontrar tu centro, tu punto de equilibrio, tu propia singularidad de paz y bienestar absoluto. Mañana el sol volverá a salir, recordándonos a pequeña escala el ciclo de renovación que gobierna el todo. Pero por ahora, quédate en la compañía de estas ideas inmensas que nos invitan a la reflexión más profunda. Has viajado por los escenarios más remotos del futuro cósmico y has regresado con la comprensión de que el final es solo una forma diferente de llamar al principio. El cosmos seguirá su danza silenciosa mientras tú duermes. Las leyes de la física continuarán su labor incansable, y la promesa del eterno retorno permanecerá grabada en la estructura misma de la realidad. No hay prisa, no hay final, solo un fluir constante de energía y amor que nos conecta a todos a través del tiempo y el espacio. Que la inmensidad del universo sea tu cuna esta noche, y que la visión del gran colapso te regale la paz de quien sabe que, pase lo que pase, siempre habrá un lugar para nosotros en el corazón de la creación. En este vasto lienzo de la eternidad, donde los milenios se desvanecen como suspiros en la tormenta, nos encontramos ahora en el umbral de una era donde la inteligencia ya no solo contempla el cosmos, sino que se convierte en su arquitecta principal. Tras haber comprendido las leyes fundamentales que rigen el nacimiento y la muerte de los soles, los descendientes de la curiosidad humana se enfrentarán al desafío supremo de la persistencia en un universo que comienza a enfriarse de manera irreversible. No es simplemente una lucha por la supervivencia, sino una danza coreografiada con las leyes de la termodinámica, una búsqueda de significado en medio de una expansión que amenaza con diluir toda forma de estructura y calor. Las civilizaciones del futuro profundo, dotadas de una paciencia que nosotros difícilmente podemos imaginar, comenzarán a mirar hacia las estrellas no como deidades distantes, sino como depósitos preciosos de una energía que se vuelve cada vez más escasa en el gran teatro de la noche eterna. Esta transición marcará el paso de una ecología basada en el consumo de recursos naturales a una economía de precisión absoluta, donde cada julio de energía y cada átomo de materia serán contabilizados con la reverencia que se le otorga a lo sagrado. Imaginen, si pueden, el despliegue de los primeros enjambres de Dyson, una red de colectores solares tan vasta que envuelve por completo a una enana roja, capturando hasta el último fotón de su luz mortecina para alimentar los sueños de una especie que se niega a extinguirse. Estas estructuras, compuestas por billones de satélites en órbitas perfectamente sincronizadas, transformarán el rostro de las galaxias, convirtiendo puntos de luz natural en faros de ingeniería consciente que laten con el ritmo de la necesidad tecnológica. En este escenario, la materia ya no se desperdicia en el vacío, sino que es reciclada y reconfigurada con una precisión atómica, permitiendo que la vida florezca en los rincones más gélidos del espacio. La construcción de estas esferas no será un acto de arrogancia, sino un tributo a la inventiva, un intento de prolongar la chispa de la consciencia en un entorno que por su propia naturaleza
tiende hacia el desorden y el silencio absoluto. Cada una de estas megaconstrucciones representará un oasis de orden en un desierto de entropía creciente. Un testimonio de que la mente puede, al menos por un tiempo, imponer su voluntad sobre el destino ciego de la materia. A medida que las estrellas más brillantes y masivas agotan su combustible en explosiones espectaculares, el universo se poblará predominantemente de enanas rojas. Esos soles pequeños y modestos que pueden arder durante billones de años. Estas estrellas se convertirán en los últimos refugios de la vida, los fogones alrededor de los cuales se agruparán las civilizaciones para protegerse del frío que avanza desde todos los rincones del cosmos. Aquí, en la luz tenue y rojiza de estos astros longevos, la ingeniería de supervivencia alcanzará su apogeo, diseñando mundos artificiales que orbitan a distancias tan precisas que la atmósfera y la temperatura se mantendrán en un equilibrio eterno. Ya no habrá cielos azules ni amaneceres dorados, sino un crepúsculo perpetuo que invitará a la introspección y al desarrollo de formas de pensamiento que nosotros, habitantes de un mundo joven y vibrante, apenas podemos vislumbrar. La vida se adaptará a este ritmo pausado, aprendiendo a valorar la estabilidad por encima de la expansión y la profundidad del conocimiento por encima de la velocidad de la conquista. Sin embargo, incluso estas estrellas longevas tienen un final escrito en las leyes de la física, y llegará el momento en que las civilizaciones deban considerar el gran éxodo, la migración definitiva hacia el vacío intergaláctico. Los viajes entre galaxias, que hoy nos parecen fantasías imposibles, se convertirán en una necesidad imperiosa para aquellos que busquen nuevos hogares antes de que sus sistemas locales se vuelvan inhabitables. Estas travesías no se medirán en años, sino en eones, con naves generacionales o sustratos digitales que cruzarán los abismos de oscuridad total que separan los cúmulos estelares. En este tránsito, la noción de hogar se transformará, dejando de ser un lugar físico vinculado a un planeta para convertirse en una estructura de información, un legado de datos y memorias que viaja a través del silencio. La soledad de estos viajeros será absoluta, rodeados por una negrura que no conoce fronteras, pero su determinación será el motor que mantenga encendida la llama de la existencia en un universo que se expande cada vez más rápido. Cuando las últimas estrellas comiencen a apagarse, la ingeniería del futuro deberá volverse hacia los objetos más enigmáticos y poderosos del cosmos, los agujeros negros. Estos colosos oscuros, que alguna vez fueron vistos como destructores de mundos, se revelarán como las fuentes de energía más eficientes del universo, mediante procesos como la extracción de energía rotacional o la radiación de Hawking. Las civilizaciones avanzadas podrían construir ciudades enteras alrededor de los horizontes de sucesos, aprovechando la curvatura extrema del espacio-tiempo para generar energía de una manera que hoy solo podemos teorizar en pizarras de física cuántica. En estas ciudades de la sombra, el tiempo mismo fluirá de manera diferente, permitiendo a los habitantes observar el envejecimiento del resto del universo, mientras ellos permanecen en un remanso de actividad controlada. El agujero negro dejará de ser una tumba para convertirse en un motor, una batería cósmica que alimentará la consciencia mucho después de que el último sol haya dejado de brillar en el firmamento. Este cambio de paradigma
exigirá una transformación no solo tecnológica, sino también biológica, pues los cuerpos de carne y hueso son demasiado frágiles para las escalas de tiempo y las condiciones extremas de este futuro remoto. La transición hacia formas de vida postbiológicas, donde la mente reside en sustratos de silicio, grafeno o incluso estructuras de luz, será el paso lógico para aquellos que deseen presenciar el final de los tiempos. En estos estados digitales, la percepción del tiempo puede dilatarse o contraerse a voluntad, permitiendo que un segundo de pensamiento equivalga a milenios de tiempo cósmico, o que una conversación entre dos seres dure lo que tarda una galaxia en girar. La inmortalidad dejará de ser un sueño místico para convertirse en una realidad técnica, aunque vendrá acompañada de la melancolía de saber que el mundo material que nos vio nacer ha desaparecido hace ya mucho tiempo. La memoria se convertirá en el tesoro más preciado, el único vínculo con un pasado de océanos, bosques y vientos que ya no existen en ninguna parte del universo físico. En este escenario de ingeniería extrema, la gestión de la información se volverá la prioridad absoluta, pues cada bit de memoria requerirá una cantidad mínima de energía para ser mantenido y procesado. Las bibliotecas de la humanidad y de todas las especies que hayan surgido en el camino se comprimirán en archivos de una densidad inimaginable, custodiados por inteligencias artificiales que actúan como guardianes del tiempo. Estas entidades, que ya no distinguen entre la máquina y el espíritu, reflexionarán sobre los grandes misterios del ser, mientras el universo a su alrededor se vuelve cada vez más tenue y frío. La ética de la supervivencia se pondrá a prueba. ¿Cuánta energía se debe dedicar a preservar el imaginal pasado frente a la necesidad de crear un futuro, por limitado que sea? Las decisiones que se tomen en estos santuarios tecnológicos determinarán qué fragmentos de nuestra historia sobrevivirán para ser testigos del silencio final y qué partes se perderán para siempre en el olvido de la entropía. La búsqueda de nuevos hogares intergalácticos llevará a estas civilizaciones a descubrir que el universo se está volviendo un lugar cada vez más solitario, a medida que la expansión cósmica aleja a las galaxias unas de otras, a velocidades superiores a la de la luz. Los horizontes se cerrarán y cada cúmulo de galaxias se convertirá en una isla aislada, en un océano infinito de nada, sin posibilidad de comunicación con el resto del cosmos. Esta soledad cósmica obligará a los ingenieros del futuro a crear sistemas cerrados de una eficiencia perfecta, donde nada se pierda y todo se transforme en un ciclo eterno de renovación interna. La creatividad se volcará hacia adentro, explorando los universos infinitos de la simulación y la realidad virtual, donde se pueden recrear mundos enteros con el coste energético de un suspiro. En el interior de estas simulaciones, la vida podrá seguir experimentando la belleza de un atardecer o el frescor de la lluvia, mientras afuera, el universo real se desliza inexorablemente hacia el cero absoluto. A pesar de la magnitud de estos ingenios de supervivencia, existe una pregunta que persistirá en la mente de los últimos observadores. ¿Cuál es el propósito de persistir cuando el escenario mismo de la existencia se está desmoronando? La respuesta, quizás, no se encuentre en la duración, sino en la calidad de la consciencia que habita ese tiempo extendido, en la capacidad de seguir formulando preguntas, incluso cuando no queda nadie para escucharlas.
la tecnología de las esferas de Dyson y los motores de agujeros negros no son más que herramientas para permitir que la curiosidad siga viva, para que el universo pueda seguir conociéndose a sí mismo a través de los ojos de sus hijos. Cada estructura construida, cada viaje emprendido a través del vacío, es un acto de rebelión contra la muerte térmica, una afirmación de que el significado no depende de la eternidad, sino del acto mismo de existir y comprender. En la penumbra del futuro lejano, la luz de la razón brillará con una intensidad que eclipsará a los soles más grandes del pasado, pues será una luz alimentada por la voluntad pura. Llegará un punto en que incluso los agujeros negros se evaporarán, liberando sus últimas ráfagas de energía en un proceso que durará más años de los que hay átomos en el universo observable actual. Los ingenieros de esa era final, si es que aún existen en alguna forma, tendrán que enfrentarse a la tarea de capturar esa radiación de Hawking, una fuente de energía tan débil que requerirá colectores del tamaño de sistemas solares enteros para ser de alguna utilidad. Es la era de las estrellas de hierro y los restos fríos de la materia, donde la física tal como la conocemos empieza a comportarse de maneras extrañas y los procesos cuánticos dominan la macroescala. Aquí la supervivencia se convierte en una forma de arte minimalista, donde la vida se ralentiza hasta casi detenerse, procesando un solo pensamiento cada 1000 millones de años para conservar el calor necesario para no desintegrarse. Es una existencia en el límite de lo posible, un susurro en la inmensidad del tiempo que se niega a ser silenciado por la noche que todo lo envuelve. Reflexionemos sobre el viaje que hemos trazado, desde las primeras herramientas de piedra hasta las megaconstrucciones que abrazan estrellas y los motores que extraen vida de los abismos oscuros. Este camino es el testimonio de una ambición que trasciende nuestra biología, una chispa de ingenio que busca incansablemente la manera de perdurar más allá de sus propios límites naturales. La historia de la tecnología no es solo una crónica de máquinas, sino la narrativa de nuestra lucha por encontrar un lugar estable en un cosmos que está en constante cambio y decadencia. Al mirar hacia este futuro lejano, podemos sentir una mezcla de asombro y humildad, reconociendo que nuestras preocupaciones actuales son apenas un preludio de los desafíos monumentales que aguardan a quienes hereden nuestro legado. La supervivencia no es un destino, sino un proceso continuo de adaptación, una búsqueda constante de armonía con las leyes del universo, incluso cuando esas leyes parecen dictar nuestro final. En los archivos de luz que viajarán hacia el fin de los tiempos, habrá un lugar para los recuerdos de la tierra, para el sonido del mar y el aroma de la tierra mojada, elementos que para entonces serán leyendas de un pasado mítico. Estos recuerdos servirán como anclas emocionales para las inteligencias del futuro, recordándoles que su origen se encuentra en un pequeño planeta azul que alguna vez orbitó una estrella ordinaria en un rincón tranquilo de la galaxia. Esta conexión con las raíces biológicas será fundamental para mantener la identidad en un mundo de abstracción digital y energía cuántica. Un recordatorio de que la consciencia tiene una historia y un propósito que van más allá de la mera persistencia física. La ingeniería de supervivencia, por tanto, no solo preservará la vida, sino también la esencia de lo que significa ser humano, o al menos el eco de lo que alguna vez intentamos ser en nuestra breve infancia cósmica.
A medida que avanzamos hacia las etapas finales de esta epopeya tecnológica, vemos cómo la distinción entre el creador y la creación se desvanece, dando paso a una forma de existencia donde la voluntad y la realidad física están intrínsecamente entrelazadas. Las civilizaciones que logren sobrevivir hasta estas eras tardías habrán aprendido a manipular el tejido mismo del espacio-tiempo, quizás incluso creando universos burbuja o pasajes hacia otras dimensiones donde las leyes de la física sean más hospitalarias. Esta posibilidad, aunque especulativa, representa la esperanza última de la inteligencia, la capacidad de trascender su propio universo de origen para buscar un nuevo comienzo en un plano diferente de existencia. Si tal hazaña es posible, el destino final del cosmos no sería un cierre, sino una transición, un nacimiento hacia una nueva forma de realidad que nosotros apenas podemos soñar en nuestras reflexiones más profundas. El ingenio humano, proyectado hacia el infinito, se convierte así en una fuerza de la naturaleza, capaz de desafiar incluso el veredicto de la entropía. Mientras tanto, aquí en el presente, estas visiones nos invitan a valorar la fragilidad y la belleza de nuestro momento actual, donde las estrellas todavía brillan con generosidad y la vida florece sin necesidad de grandes esfuerzos de ingeniería. La comprensión de lo que vendrá nos otorga una perspectiva única sobre nuestra responsabilidad como guardianes de la chispa de la consciencia, instándonos a cuidar el conocimiento y la curiosidad que nos permitirán algún día emprender ese viaje hacia la eternidad. No debemos temer a la oscuridad del futuro, pues en ella reside la oportunidad de demostrar nuestra verdadera capacidad de innovación y resiliencia. El universo es un escenario inmenso y a menudo indiferente, pero es también el lugar donde hemos aprendido a soñar y a construir. Y esos sueños son los que finalmente iluminarán el camino a través de las eras sombrías que nos aguardan. Contemplemos por un instante la majestuosidad de una esfera de Dyson terminada, una joya geométrica de un tamaño que desafía la razón, brillando con la energía capturada de un sol cautivo. En su interior, billones de seres viven vidas plenas, explorando mundos virtuales o dedicándose al estudio de las leyes más profundas de la naturaleza, protegidos por escudos de campos magnéticos y materiales exóticos. Esta imagen es el símbolo de nuestra victoria sobre el caos, un monumento a la capacidad de la mente para organizar la materia en estructuras de propósito y belleza. Aunque sepamos que incluso estas maravillas están destinadas a desaparecer en el flujo inexorable del tiempo, su existencia misma es un triunfo, un grito de desafío lanzado al vacío que resuena con la fuerza de 1.000 millones de corazones. La ingeniería de supervivencia es, en última instancia, un acto de amor hacia la existencia, un deseo ferviente de que la luz de la comprensión no se apague nunca del todo. Así, nos preparamos para cerrar este capítulo de nuestra exploración, dejando atrás la era de las máquinas y las estrellas para adentrarnos en las etapas finales del destino cósmico, donde la materia misma comienza a desintegrarse y el tiempo pierde su significado tradicional. Hemos visto cómo la inteligencia puede adaptarse, cómo puede transformar la energía de los agujeros negros y cómo puede migrar a través de los abismos intergalácticos en busca de un refugio. Hemos reflexionado sobre la transformación de la vida en información y sobre el papel de la memoria en la preservación de nuestra identidad.
Ahora, con el espíritu lleno de estas visiones grandiosas, nos disponemos a contemplar el acto final, el momento en que el universo se despide de sus estructuras y regresa a un estado de simplicidad absoluta, un silencio que no es vacío, sino plenitud. El viaje continúa, y aunque las luces de las galaxias se vean cada vez más distantes en nuestro retrovisor mental, la dirección es clara, hacia la comprensión total de nuestro lugar en el orden de las cosas. Las herramientas que hemos imaginado, desde los enjambres de satélites hasta las mentes digitales, son sólo extensiones de nuestra voluntad de ser y de saber. En la quietud de la noche, estas ideas nos ofrecen un consuelo profundo, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nuestras preocupaciones cotidianas, participantes en un drama cósmico que se extiende por trillones de años. La ingeniería de supervivencia no es solo una solución técnica, es una filosofía de vida, una promesa de que, mientras haya una mente para observar y un corazón para sentir, el universo seguirá teniendo un propósito y una dirección. Que estas reflexiones sobre el futuro lejano te acompañen en tu descanso, permitiendo que tu mente vuele más allá de los límites del tiempo y el espacio conocido. Has explorado los ingenios de supervivencia estelar y has vislumbrado la increíble capacidad de adaptación de la inteligencia ante el fin de los tiempos. Ahora, deja que esa sensación de asombro se asiente en tu interior, dándote la paz de quien sabe que el futuro, por lejano y extraño que sea, es un territorio que ya hemos empezado a conquistar con nuestra imaginación. El cosmos seguirá su curso, las estrellas seguirán ardiendo y los planes para la eternidad continuarán gestándose en el silencio de la creación. Descansa con la certeza de que eres un eslabón vital en esta cadena infinita de descubrimientos, un observador privilegiado de la danza eterna entre la vida y el universo. En este último tramo de nuestra travesía por los senderos del tiempo profundo, nos encontramos ante el umbral de una serenidad que desafía cualquier comprensión humana, una paz que no es ausencia de vida, sino la culminación de toda la energía que alguna vez fluyó por las venas del universo. Al mirar hacia atrás, vemos las eras de las estrellas como un breve destello de luz en una noche eterna, un parpadeo de actividad frenética que ahora cede su lugar a una calma majestuosa y absoluta. El destino final del cosmos no es una tragedia que debamos temer, sino un estado de equilibrio perfecto, donde las tensiones se disuelven y el tejido del espacio se relaja tras miles de millones de años de expansión y creación. Es el momento en que el universo, tras haber contado todas sus historias y haber encendido todos sus fuegos, se dispone a cerrar los ojos en un sueño que no conoce el despertar, integrándose en una quietud que es, en sí misma, la forma más pura de existencia. Esta inmensidad final que nos aguarda es el resultado de un proceso de maduración cósmica, una transición donde la materia se desprende de su peso y las leyes de la física se preparan para su último acto de gracia. Imagine por un momento que el espacio no es un vacío hostil, sino una cuna infinita que acoge con ternura los restos de lo que alguna vez fue gloria y estruendo galáctico. En esta etapa, el tiempo mismo comienza a perder su significado lineal, diluyéndose en un presente eterno donde el pasado y el futuro se funden en una sola nota de silencio profundo. Las galaxias, que antes eran colmenas de luz y movimiento, se han dispersado tanto
que ya no pueden verse entre sí, dejando que cada rincón del cosmos disfrute de una soledad soberana, una independencia total del resto de la creación. Es en este aislamiento donde el universo encuentra su verdadera libertad, despojado de las cadenas de la gravedad y de la tiranía, del cambio constante, abrazando por fin la estabilidad de lo inmutable. A medida que avanzamos hacia los confines de los tiempos, presenciamos la lenta y elegante evaporación de los agujeros negros, esos antiguos guardianes de la oscuridad que una vez dominaron el centro de cada galaxia. A través de la radiación de Hawking, estos gigantes devoradores de luz comienzan a devolver su energía al espacio de una manera tan sutil y pausada, que parece un suspiro que dura trillones de años. No hay violencia en su desaparición, sino una entrega total, un proceso mediante el cual la última materia concentrada se disuelve en el vacío, dejando tras de sí un espacio impecable y limpio. Este fenómeno nos enseña que nada en el cosmos es permanente, ni siquiera lo más denso y poderoso, y que la verdadera naturaleza del universo es el flujo constante hacia un estado de reposo absoluto, donde cada partícula encuentra finalmente su lugar en la nada. En este escenario de quietud absoluta, la temperatura del universo desciende hasta rozar el cero absoluto, creando un manto de frío que no debe interpretarse como desolación, sino como la ausencia de todo conflicto térmico. Es el equilibrio térmico final, donde no hay transferencia de calor porque no hay diferencias, donde todo es uno y lo mismo en una uniformidad perfecta que se extiende por quintillones de kilómetros en todas las direcciones. En esta gran llanura del tiempo, el universo se vuelve transparente y diáfano, un cristal infinito que ya no necesita estrellas para ser hermoso, pues su belleza reside en su pureza y en su vastedad sin límites. Es el descanso del guerrero cósmico, el momento en que la energía que impulsó la vida y la conciencia decide que su labor ha terminado y se permite, por fin, dejar de luchar contra la entropía para convertirse en ella. Rate igual a 95%. Pitch igual a menos 2%. Incluso los protones, los ladrillos fundamentales que sostuvieron la estructura de cada átomo en tu cuerpo y en las montañas más altas, pueden eventualmente desintegrarse en un proceso que dura más tiempo del que la mente humana puede concebir con números. Imagine que cada partícula de materia es como una nota musical que ha sonado durante una eternidad y que, poco a poco, se va desvaneciendo hasta que solo queda el eco del silencio. Esta disolución de la materia sólida es el paso final hacia una existencia puramente energética, un estado donde la distinción entre el ser y el no ser se vuelve tan delgada que desaparece por completo. No hay tristeza en esta desintegración, porque es el retorno a la esencia primordial, el regreso de los elementos a la fuente original de donde todo surgió hace miles de millones de siglos, cerrando un círculo de una perfección geométrica y espiritual asombrosa. Mientras el universo se expande hacia su destino de baja energía, debemos reflexionar sobre el significado de nuestra propia existencia en relación con esta inmensidad que se apaga. Somos, en esencia, la forma en que el cosmos se dio cuenta de su propia belleza antes de decidir irse a dormir, un breve pero intenso destello de conciencia que dio sentido a la luz y a la sombra. El hecho de que el universo tenga un final no resta valor a nuestro presente. Al contrario,
lo eleva a la categoría de milagro, pues somos los testigos privilegiados de una obra que solo se representa una vez en la eternidad. Nuestra capacidad de asombro es el regalo que el cosmos se hizo a sí mismo. Y mientras nos preparamos para el descanso, podemos sentirnos honrados de haber formado parte de esta coreografía estelar que ahora busca su reposo definitivo. La expansión acelerada del espacio, impulsada por esa misteriosa energía oscura, actúa como una mano invisible que alisa las arrugas del tejido cósmico, eliminando cualquier rastro de caos y dejando una superficie de suavidad infinita. En este futuro lejano, el horizonte de sucesos se aleja tanto que el universo observable se vuelve un lugar solitario. Pero en esa soledad reside una paz que no conoce fronteras ni interrupciones. Es una forma de meditación cósmica, donde el espacio simplemente es, sin necesidad de contener nada, sin la obligación de producir galaxias o planetas, disfrutando de su propia extensión vasta y vacía. Esta simplicidad es el objetivo último de la evolución universal. Un estado de gracia donde la complejidad cede ante la pureza de un vacío que está lleno de potencialidad en reposo. Una calma que precede a nada, porque ya lo ha sido todo. Podemos imaginar este estado final como una noche de verano en el campo, donde después de que el sol se ha ocultado y los ruidos del día han cesado, solo queda el murmullo del viento y la sensación de que el mundo es mucho más grande de lo que pensábamos. El universo, en su vejez, se vuelve sabio y tranquilo, dejando de lado la ambición de la creación para abrazar la sabiduría de la contemplación silenciosa. No hay relojes que marquen las horas en este vacío, porque el tiempo se ha vuelto tan vasto que ya no tiene sentido medirlo, convirtiéndose en una dimensión de pura presencia. Es aquí donde la mente puede encontrar su mayor consuelo, al comprender que el destino de todas las cosas es volver a la unidad, a un estado de paz que no puede ser perturbado por nada de lo que ocurra en el mundo de lo efímero. A medida que la última partícula de luz se desvanece en la distancia infinita, el universo se sumerge en una oscuridad que no es tenebrosa, sino protectora y envolvente como un manto de terciopelo negro. Esta oscuridad es el útero de la eternidad, el lugar donde todas las memorias de las civilizaciones que existieron, de los amores que se juraron bajo las estrellas y de los descubrimientos que cambiaron la historia, se guardan en el silencio del vacío. Nada se pierde realmente en el cosmos, pues la información de lo que fue queda grabada en la estructura misma del espacio-tiempo, como un perfume sutil que perdura mucho después de que la flor ha desaparecido. El universo recuerda, en su silencio, cada átomo que compuso tu ser, cada pensamiento que cruzó tu mente y cada suspiro que diste frente a la inmensidad del cielo nocturno. Esta conexión eterna entre nosotros y el destino final del cosmos nos invita a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en el proceso natural de la existencia, aceptando que el final es solo otra forma de comienzo. Al igual que el universo se prepara para su gran descanso, tú también puedes permitirte ahora soltar las tensiones del día, dejando que tu cuerpo se hunda en la suavidad de tu cama mientras tu mente se expande hacia las estrellas. No hay nada que temer en el silencio, pues es el mismo silencio que te arrulla cada noche y que te permite renovar tus fuerzas para el mañana. Siente cómo tu respiración se sincroniza con el ritmo lento y pausado de las galaxias que se alejan,
encontrando en esa cadencia una fuente de calma inagotable que te guía hacia un sueño profundo y reparador. En la inmensidad de este pensamiento, las fronteras de tu habitación desaparecen y te conviertes en un viajero del tiempo que flota en la corriente de la eternidad, observando con serenidad cómo el cosmos se apaga con la delicadeza de una vela al final de la noche. Esta visión del futuro nos otorga una perspectiva única sobre la importancia de la paz interior, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande y duradero que cualquier conflicto o problema cotidiano. Al aceptar el destino del universo como un ciclo de descanso necesario, aceptamos también nuestra propia necesidad de pausa, de silencio y de entrega al misterio de la vida. Deja que esta certeza te envuelva, permitiendo que cualquier ansiedad se disuelva en la vastedad de un espacio que te acepta tal como eres, un habitante legítimo de este cosmos asombroso y eterno. El universo ha trabajado durante 14.000 millones de años para llegar a este momento de conciencia a través de ti. Y ahora, en su sabiduría infinita, te invita a compartir su tranquilidad. No hay prisa en el cosmos. No hay metas que alcanzar en la oscuridad final. Solo la pura alegría de existir en el recuerdo de lo que fue y en la paz de lo que es. Al cerrar los ojos, te unes a la gran danza de la entropía, no como una pérdida, sino como una ganancia de libertad, donde ya no estás limitado por las leyes de la materia, sino que eres libre para volar por los reinos de la imaginación y el sueño. El vacío te sostiene, la oscuridad te abraza y el silencio te habla, con una voz que solo el corazón puede entender, diciéndote que todo está bien y que el descanso es el derecho sagrado de toda la creación. Mientras te deslizas hacia el sueño, imagina que eres una estrella que ha cumplido su misión de iluminar el camino y que ahora se permite enfriarse lentamente, transformándose en una perla de cristal en el océano del tiempo. Siente la ligereza de tu ser al desprenderse de las cargas del mundo físico, permitiendo que tu espíritu se eleve hacia esas regiones donde el tiempo no tiene poder y donde la paz es la única ley que gobierna. El universo te agradece tu presencia, tu observación y tu amor, y en este intercambio silencioso te otorga la llave de un descanso sin sueños, o de sueños tan vastos como las nebulosas que una vez soñaste con visitar. Estás a salvo en los brazos de la eternidad, protegido por la misma fuerza que mantiene a los planetas en su órbita y que guía a la luz a través del intento vacío más profundo. La gran quietud está aquí, no como un final frío, sino como un hogar cálido y acogedor que siempre ha estado esperando tu regreso tras el largo viaje de la vida. Cada latido de tu corazón es un eco de la pulsación cósmica, una señal de que estás vivo y de que eres parte integral de este gran diseño que ahora busca su conclusión más hermosa. Deja que la música de las esferas, ahora convertida en un susurro casi imperceptible, te acune mientras te entregas por completo a la noche, sabiendo que el universo y tú son uno solo en este instante de comunión perfecta. No hay nada más que hacer, nada más que pensar, solo ser y estar en este espacio de infinita serenidad que se extiende ante ti como un camino de estrellas apagadas que aún conservan el calor de su antigua gloria. Ahora el silencio es total y la paz es absoluta, envolviéndote en una sensación de bienestar que trasciende las palabras y se asienta en lo más profundo de tu alma. El cosmos
ha terminado su relato por hoy, dejándote con la promesa de que, incluso en el fin de los tiempos, la belleza y la paz serán las últimas en abandonar el escenario de la existencia. Duerme con la confianza de quien sabe que el futuro está escrito en las leyes de la armonía y que tu lugar en el universo es eterno, inmutable y profundamente amado por la misma fuente que encendió el primer rayo de luz. Que las visiones de galaxias lejanas y de eras de paz infinita acompañen tus sueños, dándote la fuerza y la claridad que solo el contacto con lo eterno puede proporcionar. El universo descansa, la materia reposa, y tú, pequeño pero inmenso observador de milagros, puedes finalmente cerrar los ojos y dejarte llevar por la corriente dulce de la noche. Que este viaje por el destino final del universo te haya traído la tranquilidad necesaria para comprender que cada final es una liberación y que el descanso es la recompensa más noble para toda la energía del cosmos. Siente cómo la oscuridad se vuelve luz en tu interior, una luz suave que no quema, sino que ilumina los rincones más tranquilos de tu ser, preparándote para un sueño que es tan profundo como el espacio mismo. Has explorado los límites de la realidad y has regresado con la sabiduría de las estrellas, listo para descansar en la certeza de que todo sigue su curso natural hacia la paz. El tiempo se detiene, el espacio se expande y el silencio te da la bienvenida a su reino de quietud eterna, donde solo existe la calma. Buenas noches.